tal? Buenas noches. Esto es Calle 11, su avenida alterna a las desilusiones, programa de revista todos los miércoles. Gracias por acompañarnos. Le envío saludos fuertes, fuertes. Y bueno, pues hoy comenzamos con Las Dudantes. Nos pusimos a hablar de Pedro Infante, concretamente del rol que jugó Pedro Infante en aquellas películas de Ismael Rodríguez. Nosotros los pobres, ustedes los ricos. Es un tema que vale la pena mencionar porque de pronto muchos de los estigmas que usamos para discriminar son esos que se utilizaban en otras épocas. Y mire que el cine de oro mexicano, es un gran regalo para nuestra cultura, también cargaba con sus virus discriminadores y clasistas. De eso hablo con Los Dudantes, un rato con ellos. Y luego nos vamos a ir con un grupo de mujeres trabajando. Un grupo de personas que están alrededor del tema hip hop, mujeres que pintan, mujeres que hacen música, mujeres que usan el graffiti, en fin, toda esa cultura que las reúne y las vuelve próximas. Y por cierto, que en la parte musical vamos justamente a tener a una de las mujeres trabajando. Jessie P y DJ Levana, que hicieron un gran trabajo. Y bueno, tengo a mi amiguísimo Alejandro Rosas, también a mi amigo Julio Patán, que pues se pusieron a reflexionar en estos meses sobre lo extraña que es la pandemia. Y bueno, ¿se acuerdan? Son los autores de México Bizarro 1 y 2. Ya le encontraron la beta. Hoy vamos a hablar de Pandemia Bizarra. ¿Quién es uno? Justamente en épocas de pandemia, hipster, hip hopero, arriba, abajo, de izquierda, de derecha, a todos nos pegó el virus, nada más igualador. Bueno, así los temas de esta noche, aquí en Calle. Puede ser más fiera, porque aprendimos a luchar y superar los problemas y las penas a nuestra manera. ¿Cómo están, dudantes? Buenas noches, me da gusto saludarlos. Buenas noches. Hola. Buenas noches. Buenas. Oigan, pues luego aquí nos ponemos a hablar así de piezas de la cultura popular, más recientemente sería cultura pop, ¿no? Habríamos hablado de Selene, de Luis Miguel, pero a veces yo creo que vale la pena echarle una mirada a pues esa fábrica de mitos mexicanos que hizo la época dorada del cine, y los quiero llevar a Ismael Rodríguez. ¿Se acuerdan? Este gran director de cine fue el director consentido de Pedro Infante, o lo contrario, ¿no? Pedro Infante fue su actor consentido. Desde luego, entre las películas así que fueron de gran fama, esa Nosotros los pobres, ustedes los ricos, generaron ahí una serie como de estereotipos, ¿no? Casi tan potentes como la literatura griega para la cultura occidental, si no es que exagero. Pero el Torito, por ejemplo, ¿no? Este hombre luchón, bueno, trabajador, sufrido, aguantador. Y de pronto me quedo viendo esa imagen y no estoy tan seguro que hoy me diga algo esa figura. O Blanca Estela Pavón, ¿se acuerdan, no? También era Celia, ¿no? Que era la mujer sufrida, abnegada, buena, encantadora, en fin, dispuesta a hacer cualquier cosa. Y de luego la Chachita, que se acordarán, estaba dispuesta a vender su pelo a cambio de comprarle un regalo al novio que le compró una peineta para el pelo que se tuvo que cortar. Ya no me sigo en la historia. A ver, Así o más dramático, así o más dramático. a ver, Edipo Rey fundó la cultura occidental y hay que decir, esas películas nos fundaron estereotipos que ahora es bien difícil quitarse. Pobre igual a Torito, aguantador, en fin, luchón, etcétera. Un estereotipo muy funcional para la época del prismo naciente. Y Miguel Alemán, que estaba con ganas de aplacar a las masas populares recién llegadas a la ciudad. Hasta aquí mi rollo. Ya les puse la mesa, los platos y los vasos. Y acuérdense de sus mitos fundacionales. ¿Quién le entra? Bueno, a mi suegra, mi pareja le dice Chachita justamente por esa película, porque se cortó las trenzas en alguna ocasión y desde entonces ya se le quedó Chachita y Chachita para todos lados. Así que de que queda marcado sin duda, por generaciones. Oye, es súper interesante esta cosa de la figura de no solo la mujer pobre abnegada, sino en general del pobre sufrido, disciplinado, pero que siempre está recompensado por otras cosas que son sobre todo la solidaridad popular, otras formas de ver la felicidad en donde los ricos no la encuentran, etcétera. Y me parece que efectivamente era una forma de disciplinamiento.
Hay un sociólogo, Javier Aullero, que es director de un laboratorio de etnografía en la Universidad de Texas en Austin, que tiene una tesis Aclaremos muy que además interesante. es argentino, no, no, no. ¿Ah, es argentino? Sí, es argentino, Aullero. Bueno, Aullero tiene una tesis muy interesante que básicamente lo que dice es que las largas filas y todos los sistemas, por ejemplo, el transporte colectivo masificado, etcétera, terminan funcionando como sistemas de disciplinamiento de los pobres. Y eso hace que los pobres tengan menos posibilidades de exigencias democráticas y que los pobres tengan menos intensidad para participar en los asuntos públicos. Y dirían por ahí, pues a veces hasta en las expresiones político-electorales se notan, ¿no? Y cuando te refieres a la maquinaria estructural del priismo, pues sí, o sea, las clases medias fueron más rebeldes y más indisciplinadas en el sentido político-electoral en este país, y pareciera que aquellos mitos de que el pobre tiene que ser sufrido y agradecido, pues de repente flotan y reflotan. Como señalaba Miguel, que cuando estas diferencias estructurales se combinan, es decir, cuando está esta forma del pobre abnegado, pero después la mujer sumisa, o sea, como que al ingreso económico le sumas este machismo que domina, pues se hace ahí una combinación bien exitosa para las personas que quieren mantener ese discurso. Platicábamos el otro día tú y yo que qué era más difícil, si romper el techo de cristal o atreverse a imaginar salirse del suelo fangoso, ¿no? A veces quienes crecen en estos espacios, en estos ambientes, muy representado por Pedro Infante y sufre, y como ya decía Ishel, más dramatismo no es posible. A veces estos íconos pareciera ser que entre más sufren y más lastimosa o lastimera es su vida diaria, mejor están defendiendo su identidad del barrio o el papel que les tocó jugar aquí en la estructura social, pero bueno, todos estos lenguajes y todos estos discursos no hacen otra cosa más que reafirmarlo, y por eso a mí no me gusta nada Pedro Infante. No, llevándolo un poco a lo que sucedió en las elecciones y sobre todo acá en la Ciudad de México, ¿no? Y de cómo toda esta banda clasista y racista empezó a señalar a la mitad de la Ciudad de México por haber votado por Morena como personas que no pagan impuestos o personas que reciben dádivas. Yo más bien creo que ahí estamos pensando mucho cómo fue el otro voto, ¿no? El voto de la clase media y los privilegiados que salieron a votar y que le negaron su voto a Morena y fueron a votar por el PAN. Pero ¿por qué no estamos pensando el por qué toda esa gente volvió a refrendar su voto para Morena? Y, por ejemplo, estaba viendo los votos, sobre todo de las personas que apenas terminaron la primaria, creció casi 10% los que votaron por Morena. Pero ¿qué hay ahí que se están viendo reflejados y están viendo, y en este gobierno se están viendo reflejados y están siendo, por lo menos creo yo, que apoyados? Porque por algo no solo están ahí, sino que insisten, ¿no? en votar, y ha crecido ese voto. Yo creo que ahí hay algo que no estamos viendo y que además estamos señalando de una forma súper clasista y súper racista desde este lado privilegiado. Y recuerdo mucho esta fotografía del señor viendo en internet con su sombrero, una persona de la tercera edad viendo en internet con su sombrero la mañanera, una persona que se ve que es un campesino. ¿Y cómo causó revuelo esta imagen? Porque justo es eso. Ese campesino se dio el tiempo seguramente se paró a las 3 de la mañana para ir al campo, pero se dio el tiempo de ver la mañanera en un café internet. ¿Qué está pasando ahí para que ese enganche con ese México sí exista con el partido que está en el poder? ¿Y qué no estamos viendo desde el privilegio? Y más bien, y además estamos criticando y señalando de la manera más grotesca, racista y clasista desde el otro lado. Ahora, con franqueza, para un programa como este, que justamente de lo que se trata es de recorrer calle y por las circunstancias, hasta de producción, pues la calle que recorremos es la Ciudad de México. Pues las barrancas de Mixcoac, o las barrancas de Álvaro Obregón, o Torres de Padierna, en Tlalpan, en fin, pues son colonias que han sufrido, que han enfrentado violencia, ¿no? Crecimiento en el narcomenudeo, y que probablemente por eso votaron en contra de sus alcaldes, ¿no? Llevarlo todo a la idea de que la clase resuelve y que quien usa el metro o no lo usa define todo,
sí me parece en sí mismo clasista, quien utilice el argumento, ¿eh? Pero todavía peor de clasismo me parece asumir que quien se sube al metro es bueno, quien no se sube es malo, que quien es humilde entonces es abnegado, quien se subordina. Es decir, hay algo en el discurso que está muy mal. O sea, lo único que quisiera es que el torito saliera a votar, ¿no? Y que la chachita se dejara crecer el pelo y defendiera los derechos de las mujeres. Es decir, ese es el México que vino después del torito, ese es el de los movimientos sociales, de los movimientos urbanos populares que nos trajeron hasta aquí. Yo aquí estoy de querer regresar a 1948. Quien quiera regresar, nosotros los pobres o ustedes los ricos. Cualquiera de los dos que quiera regresar, pues sí nos está llevando a un terreno que francamente está rebasado, pero que es fangoso, como diría Magdala, más que capaz de romper el techo de cristal, ¿no? Sí, y en esos mapas que han estado circulando en las redes sociales sobre la mitad de la Ciudad de México que paga impuestos y la que recibe subsidios, pareciera ser que las personas tenemos como que una lectura nada más de superficial sobre qué es Álvaro Obregón y ponerlo como sinónimo de Santa Fe, ¿no? Cuando Álvaro Obregón, como tú ya lo mencionabas, tiene un montón de zonas como el Olivar, como Santa Lucía, como Corpus Christi, que nada tienen que ver con esos mega edificios o con esos mega ingresos que hay en esa zona de Santa Fe. Lo mismo Benito Juárez, lo mismo Coajimalpa y todo este lado que estaba en los que sí pagan impuestos. Y cuando ves en ese mismo mapa, en esas mismas traducciones, dónde se concentra la gente que salió a votar, hay un montón en todo este territorio de Milpa Alta, de Xochimilco, de Tlalpan, incluso en el mismo Coyoacán, que son superficies súper grandes dentro de la Ciudad de México, que no asistieron a las urnas, que no están allí y que entonces representarlo con los de aquí y los de acá es una lectura súper simplista y que lo único que hace es separarnos y no fomenta el sentido de comunidad que a todos Coyoacán no es la casa de descanso de Hernán Cortés nada más, también son los Culhuacanes, ¿no? Y perdón, yo fui a ver cuál fue el voto en los Culhuacanes. Y los Culhuacanes y Santo Domingo y El Reloj votaron por Morena, ¿eh? O sea, si le das un clic y si abres de esa imagen que están poniendo en redes sociales, si realmente te vas a ver, pues sí, el centro de Coyoacán y la parte gentrificada y la parte privilegiada y los que hemos venido a invadir, porque yo vivo en Coyoacán, a los pueblos de Coyoacán, votaron porque yo no, ahí sí me lavo las manos, votaron por el PAN y por el PRD. Y si te vas a los pueblos, si te vas a Santa Úrsula, Coapa, ahí está Guinda, porque votaron por Morena. Entonces es como dice Magdala, súper simplista el querer partir a la mitad de esto y además todavía mucho más allá, clasista y discriminador, insisto. Miguel, contigo cerramos. Sí, yo creo que hay una tentación en tratar de presentar al electorado desde una perspectiva asociada a cómo funcionamos las personas. Hiperracional, unívoco, ¿no? Con una obsesión con mandar mensajes y tal. Y la verdad es que es mucho más complejo. Lo que sale como un mensaje unívoco, que es la tendencia o la preferencia a uno u otro partido, hacia su interior, tiene fragmentadas sus razones de ser, tiene fragmentadas sus motivaciones. Entonces, querer decir todo esto fue voto de castigo o todo esto es voto de agradecimiento es un simplismo. Yo entiendo que por razones didácticas en la política sí se nos ha dicho, pero los seres humanos somos complejos en todas nuestras esferas de la vida y lo mismo en la electoral. Muy bien, antes pues sí, yo dudo de las explicaciones que me están dando y sí quiero asumir que quien premia o castiga deliberadamente merece todo mi respeto, que soberanamente está eligiendo su voto, ¿no? Y habrá razones para castigar y razones para premiar y a lo mejor eso es lo que tendríamos que andar averiguando y no suponer que en efecto subirse o no al metro determina todo en tu vida, si eres bueno, malo, tolerante, intolerante, político, apolítico, electorero, no electorero. Me da bastante susto, sobre todo porque la verdad, la inmensa mayoría de quienes vivimos en esta ciudad no subimos al metro. Bueno, pues gracias a los tres, a las tres. Buenas noches. Chao. Bye. Chao. Mujeres trabajando. Bueno, calle 11 hoy hace esquina
con un colectivo que se llama Mujeres Trabajando, fundado ya hace un rato, en 2009, que reúne pues distintas expresiones artísticas, creativas alrededor del hip hop. Le agradezco muchísimo a Jessy que nos acompañe hoy. También Malina, muchas gracias. Gabriela, muchísimas gracias por estar aquí. También a Wari Beck por acompañarnos, son parte de este colectivo. Y Jessy, pues si no tienes inconveniente, comenzamos contigo. Cuéntanos el origen de Mujeres Trabajando. Pongo la fecha, 2009. ¿Qué ocurrió entonces y cómo surgió este esfuerzo? Hola Ricardo, ¿cómo estás? Pues mira, te cuento. Nosotras somos, digamos, practicantes de las artes urbanas ya desde hace bastantes años. Y pues muchas de nosotras nos conocemos porque pues estamos rolando en la escena y pues nos vinculamos de diferentes maneras en los eventos y todo esto. Y fue en el año 2009 que yo decidí convocar a un grupo de compañeras que se dedicaban a varias disciplinas de la cultura urbana, en este caso del hip hop, que hacíamos rap, que hacíamos graffiti, breaking, o sea, todas estas disciplinas, ¿no? Que mucha gente las conoce como parte de la cultura del hip hop. Y bueno, pues a través de esta convocatoria que hago a mis propias compañeras, se nos unen pues varias amigas, ¿no? O sea, prácticamente éramos como un grupo de amigas y cada quien se desenvolvía en sus propios eventos, en sus propios proyectos. Y fue así como que dijimos, bueno, vamos a hacer cosas todas juntas, ¿no? O sea, porque igual cada una tenía sus propios crews, sus propios equipos con otras personas, pero no había como un colectivo tal cual que juntara a chicas que hacían diferentes disciplinas, ¿no? O sea, que juntara raperas, que juntara grafiteras, que juntara chicas que se dedican al street dance. Y bueno, pues esta convocatoria tuvo pues mucho éxito en ese principio, ¿no? Ya van 12 años de este inicio que tuvimos en el marco del Día Internacional de la Mujer. Y bueno, pues han pasado ya varias generaciones desde ese momento que han nutrido a este colectivo. Y bueno, pues seguimos trabajando, seguimos proponiendo cosas nuevas, seguimos integrando nuevas chicas y esto pues ha seguido adelante gracias al trabajo de mucha gente. Vengo de abajo, camino sin temor a la muerte. Yo no me rajo, soy el águila que devora serpientes. Pues a ver, vamos por disciplina, ¿no? ¿Quién aquí hace graffiti? Yo. Muy bien. Wari, a ver, cuéntame, ¿cómo te acercaste tú al colectivo, a Mujeres Trabajando? ¿Y qué intervenciones le has hecho a la ciudad a partir del graffiti? ¿Y cómo has conectado con las otras disciplinas? Ok, bueno. Yo inicié en el colectivo en el 2010. Tuve como el acercamiento primero con Jessy y Jimbo, que eran las fundadoras del colectivo. Y me llamaba mucho la atención cómo ayudaban ellas, ¿no? Cuál era el fin del colectivo de ayudar a otras chicas a dar difusión a su trabajo. Y entonces, en ese tiempo en el que yo empecé, no había como que que alguien te ayudara, más siendo mujer. Y entonces Jessy fue la que me invitó, a la cual le agradezco todavía después de tantos años que me haya tomado en cuenta. Y fue como yo me acerqué directamente haciendo graffiti cuando no habían muchas chicas que hacían graffiti, sino que era casi la mayoría de ellas hacían rap, ¿no? Y entonces me acerco yo a ella y le comento, bueno, ella ya conocía mi trabajo y empecé a trabajar para el colectivo con eso, haciendo intervenciones durante los eventos, ya sea, por ejemplo, Jessy cantaba y yo estaba pintando en el mismo momento. Y eso fue como empecé yo con el colectivo a trabajarlo. Digo, de ahora se han integrado algunas chicas durante los festivales que armamos, pero sí, o sea, como que siempre ha sido estarnos yo en la parte de abajo, siempre pintando, apoyándolas, mientras ellas están en la tarima. Y alguna parte que ha entrado como en lo social, en el colectivo, pues ha sido ayudar a las demás chicas en murales, a realizar murales dentro de la ciudad, que también a mí me ha dado trabajo, me ha ayudado a difundir mi trabajo un poco más con empresas en la calle, una por gusto y pues así, etcétera. Porque aprendimos a luchar y superar los problemas y las penas a nuestra manera. Gabriela, te toca el turno. ¿Tú cómo llegas a Mujeres Trabajando? ¿Qué pones y qué tomas de ese colectivo? Perfecto. Hola Ricardo, antes que nada, pues un gusto estar aquí. Jessy me aborda de la siguiente manera.
Yo para empezar voy a reconocer que era fan desde que yo empecé a ir a eventos, pues yo veía a Jessie P y decía, la mamá de los pollitos, ¿no? Entonces ella nos inspiró a muchas cuestiones. Entonces tú como chica nueva, pues te motivabas y decías, es que si ella lo hace, yo también puedo. Y es lo que pasa con las nuevas generaciones, que ahora las chicas dicen, pues tú me motivas y así nos vamos motivando. Realmente es como una cadena de... ¿Tú haces rap también? Yo hago la parte musical del rap, hago la cuestión de la base. Jessie P me aborda al conocer mi trabajo y me invita. Entonces hago la pista donde rapea la feminista. Se llama Beatmaker. Malina, te toca. Ahí veo un violín atrás. No sé si sea por la música o sea una casualidad. No, solo es un adorno. Ay. Bienvenida. Cuéntame tú, ¿cómo te acercaste a Mujeres Trabajando? Hola, muchas gracias. Pues bueno, mi aparición en Mujeres Trabajando fue en el 2017, cuando conocí a Jessie en una feria de libro ahí en el Parque Bicentenario. Entonces hubo una mesa de diálogo de skateboarding femenil y justo Jessie había cantado pues en el acto anterior, ¿no? Entonces, pues después de que termina nuestra mesa, después de que termina el concierto de Jessie, sigue la mesa y Jessie se queda ahí a escuchar y pues estaba ahí como, pues digamos, en la plática. Entonces cuando termina, pues Jessie se acerca a nosotras y pues bueno, se presenta y pues ahí tuvimos un acercamiento pues chido, ¿no? Así como que, no manches, pues cantas bien chido. Yo nunca la había escuchado, la verdad, ni no sabía, pero ya después cuando Jessie comenta que ella es del colectivo Mujeres Trabajando, pues ya más o menos me di una idea porque había visto acerca de ellas en Facebook, ¿no? Que promovían el rap y el graffiti, pero pues hasta ahí, ¿no? Entonces Jessie pues me comenta que le gustaría hacer algo con skate, que pues ahí nos pongamos de acuerdo, que pues hay que checar qué podemos hacer y así, que combine como que el graffiti, el rap y el skateboarding, ¿no? Porque pues sí tienen mucho que ver, ¿no? Entonces, pues bueno, ya de ahí tuvimos ya nuestro primer festival que hicimos en colaboración con el crew con el colectivo que tengo, que se llama Mujeres en Patineta. Y entonces, pues ya después de que realizamos el Amazonas Urbanas Fest, así se llama nuestro festival, pues ya un año después, o creo que más bien ese mismo año, Jessie me invitó a ser parte de Mujeres Trabajando, pues para promover también el skateboarding, ¿no? Que es una actividad que pues también, digamos que tiene un poco de discriminación, no tiene tanta visibilización la mujer en él. Entonces, pues ahí fue como empezamos a trabajar, o que yo empecé a trabajar con Mujeres Trabajando y con las chicas. Ahora dicen que ya hasta los Juegos Olímpicos van, así es que estas cosas van a cambiar. Las coronas llevamos, de flores las dejamos. Este es el reino y al mi clan nos aproximamos. El país, las ciudades, nuestra ciudad cambió muchísimo en estos 12 años. Yo a veces tengo la sensación de que no pasó una década, sino algo un poco más largo. Y con esto de la pandemia incluso se dobla ese periodo. Tú has liderado esto, Jessie. ¿Qué sigue? O sea, ¿cómo ves al colectivo? Déjame ubicarte en el 2030, que más o menos, pues faltan 9 años, no es menos del tiempo que llevan dando Mujeres Trabajando. ¿Hacia dónde van? ¿Hacia dónde va el hip hop? ¿Hacia dónde va el graffiti? ¿A dónde va el skateboard? ¿A dónde va tu canción, tu voz, tu música? Pues mira, es una pregunta que yo me hago a mí misma constantemente y que también le hago a las compañeras, porque de repente yo tengo muchos planes, muchas ideas, pero dentro de todas ellas creo que algo que acaba de comentar Gaby, que es muy importante, el seguir motivando a otras chicas, a nuevas generaciones. Afortunadamente ahora estamos, como dices, a 12 años de distancia de cómo iniciamos este proyecto, de la visión que yo tenía, y pues han surgido un montón de cosas diferentes, nuevas. Las chicas ya tienen otros recursos, otras herramientas, tanto ideológicas como tecnológicas, y eso nos ha ayudado muchísimo, ¿no? Ahora, como bien lo comentas, yo desde hace unos años sí como que vislumbré esto de que que en las Olimpiadas venía el reconocimiento a disciplinas como el skateboarding, como al breaking o al street dance o la danza urbana.
Y yo dije, esto tiene que crecer porque esto va a seguir creciendo. Entonces nosotras tenemos que irnos emparejando, ir con lo que está sucediendo. Y por eso para mí en ese momento, cuando yo invité a Mali al colectivo a unirse, fue porque yo dije, viene algo muy potente, o sea, tenemos que prepararnos, tenemos que estar juntas, tenemos que estar proponiendo, tenemos que estar unidas, ¿no? Para apoyarnos y tener una mejor plataforma. Entonces creo que de alguna forma sí es como siempre estar viendo qué es lo que viene a continuación, ¿no? Porque ahorita lo que ya está, pues digamos que eso ya fue. Siempre hay que estar viendo hacia adelante qué es lo que viene, ¿no? Y entonces esa es una de las labores que tengo yo como, digamos, líder de esto. Luchando con orgullo como los guerreros vamos, sacrificando el corazón y nunca paramos. El tiempo entra a nuestro auxilio porque es muy corto lo que nos queda, pero me obliga a hacer la siguiente pregunta, pidiéndoles que me den una sola palabra para cerrar. Dice Jessie, el tiempo que viene es muy distinto, es un cambio importante. Si les forzara a darme una palabra, un adjetivo que describa el tiempo que viene, ¿cuál sería esa palabra que escribirían en las paredes o que cantarían o que, en fin, representarían con el cuerpo? Si quieren, arrancamos con Gaby primero. Arte. Malina. Arte. Guari. Cambio. Una palabra, Mali. Transformación. Jessie, te toca liderar. ¿Qué palabra pondrías? Respeto. Si yo digo mujeres, ¿me equivoco? Muchas gracias. De veras, muchas gracias por estar aquí en Calle 11. Hasta la siguiente ronda. Muchas gracias. 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 Hasta luego. Mujeres trabajando, está en la casa. Mujeres trabajando. Hola, yo soy Jessie P del colectivo Mujeres Trabajando. No se pierdan el set que tenemos preparados DJ Levana y yo después del corte. Representando una vez más. Amigas, amigos, amigues, estamos con Jessie P, DJ Levana, pioneras del hip hop en México. Es el rapidín, round one. DJ Levana, Jessie P, a ver, ¿me puedes enseñar tu playera? Claro. Straight Out of Compton, eso habla hip hop clásico, ¿no? Exacto. ¿Desde cuánto tiempo estás rapeando? ¿Cómo se dice? Rapeando, sí, desde pues finales de los 90s, siglo pasado. Era bonito porque era muy underground. Nos juntábamos muy poquitita gente en esos eventos, a veces en la periferia de la ciudad, a veces algunos al sur de la ciudad. Y era barrio. Ajá, totalmente barrios. Soy. Totalmente barrio. ¿Y cómo era la onda? ¿Era hacerlo lo más gringo posible o tropicalizarlo, ponerle un poco de chile y de salsa y limón? No, al principio no, al principio todos querían hacer o East Coast o West Coast. Aunque habían grupos como Sociedad Café que ellos ya metían sonidos prehispánicos a su música. Sociedad Café, Vieja Guardia. A mí me gustaba mucho un grupo que se llama Actitud María Marta, que era un grupo de rap argentino. Y creo que por ahí fue donde yo dije, pues es que sí se puede hacer un rap que sí se escuche como el de Estados Unidos, pero que también tenga algo de sabor mexicano. Tú ni siquiera habías nacido, ¿eh? Bueno, yo crecí escuchando a Ariana Puello, Mala Rodríguez también. Sociedad Café vivía a unas avenidas de donde yo vivía. Sociedad Café. Y bueno, de aquí ahorita estoy escuchando a Jessie, a Sidu Martínez, a Afromega. Y bueno, son como que ahorita las que más escucho. Así es, representando la gran Tenochtitlan. En Estados Unidos el hip hop ya es el género rey, o sea, es lo que más vende, ¿no? Aquí en México como que no tiene ese impacto comercial. Le faltó talento, le faltó visión a los promotores. El reggaetón mató al hip hop. Te veré en el infierno, plato mugroso. Hubo un momento como que el hip hop estuvo despegando durísimo y llegó el reggaetón y como que cortó ahí una guillotina.
Yo creo que hasta ahorita que los exponentes que ya están trabajando, metiéndose con otros géneros como el regional mexicano y todo eso, es cuando estás viendo esa exposición a los medios masivos que otra gente que no escuchaba el rap le está poniendo atención. ¿Qué pasó, mi muchachón? Aldo Mora, ¿cómo está? Llegar por la ventana. Digamos. Entonces, apenas yo creo que ahorita va a empezar como un boom muy fuerte, yo espero, ¿no? Pues si gana el Cruz Azul, todo es posible. Sí, exactamente. Algunos dicen que el dinero compra todo, que cuanto tienes tanto vales, no hay otro modo. Mundo materialista. Cuando mi querido Julio Patán dijo, estoy horneando un panqué de plátano, y el señor de las tinieblas, nuestro editor, comentó muy ufano, yo estaba horneando un panqué de naranja, pero la próxima vez creo que prepararé una gelatina de frutos rojos. Pensé, chale, ya nos cargó la chingada. Así arranca Alejandro Rosas a presentar el libro Pandemia Bizarra, ¿no? Mi pandemia, porque cada quien ha vivido lo que ha podido. Autores Julio Patán y Alejandro Rosas, autores de México Bizarro, y la verdad, un texto en el que me reconozco en más de una página, y no les voy a decir, por cierto, en cuáles. Julio, Alejandro, bienvenidos, ¿cómo están? ¿Qué? Señor Ricardo Rafael, ¿cómo está usted? Yo estoy muy impresionado de lo mal hablado que es Alejandro Rosas. Querido Ricardo, es un gusto saludarte, como siempre. Oye, pero tienes razón, luego ya no voy a seguir leyendo tu texto, pero estás amargoso, querido Alejandro. Pues no tanto amargoso, me di cuenta de que no podía violentar mi propia naturaleza, así que me dediqué a beber casi toda la pandemia y me salvó el que tuviéramos que escribir este libro de Pandemia Bizarra. Tengo que confesar, sí horneé una vez, se me quemó, quedó hecho un carbón y dije, no, ahí fue donde dije, a ver, ¿a quién quiero engañar? Soy Alejandro Rosas, no se me da la cocina, se me da el Rappi, el Uber y todo ese tipo de mecanismos interesantísimos, y se me da el whisky y el tequila y los martinis, que agarré una especialización que ya tendrás oportunidad de probarlos cuando podamos vernos, querido Ricardo. Pues ahí te mando el Rappi de una vez, ¿no? Julio, tú le dedicas a mi pandemia una reflexión sobre el aprendizaje. Dices, esto me dejó lecciones, algunas incluso muy dolorosas. La pandemia deja lecciones muy dolorosas, querido Ricardo. Fíjate que hace unas semanas me pidió nuestro amigo Rafael Pérez Gay que escribiera yo un texto sobre lo que nos quitó la pandemia, ¿no? Pues mira, nos quita cosas, nos quita cosas a los que se nos murieron personas, ¿no? Hay que decirlo. Mi madre murió en la pandemia y fue una experiencia muy dura. Siempre es dura la muerte de tu madre, pero cuando tu madre muere en una pandemia es particularmente duro, ¿no? Yo no quiero ponerme dramático ni nada, pero el proceso de sacar el cuerpo de tu mamá del hospital cuando tuvo un problema respiratorio y por eso murió, no murió de COVID, pero murió de cáncer de pulmón. El hecho mismo de que el paciente tenga que morir solo en el hospital, etcétera, etcétera, etcétera. No hubo velorio. Claro, le da esto una dimensión terrible, hay que decirlo también, ¿no? Terrible, 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 terrible. Yo siempre he sido de los que creen que las malas experiencias no enseñan tanto como las buenas. Yo creo que las buenas experiencias enseñan más. Pero es cierto que las malas enseñan también, ¿no? Te enseñan hasta qué niveles puedes resistir también, ¿no? No voy a invadir tus terrenos personales, pero pues tú también lo hiciste público. Tú has tenido pérdidas también en esta pandemia, ¿no? Me acuerdo mucho cuando Boris Johnson dio su primer discurso en Gran Bretaña y le dio el pésame por anticipado a todas aquellas personas que iban a perder un ser querido. Sí. Me pareció un tanto exagerado dar un pésame así de adelantado. Y hoy me parece lo más lúcido y pertinente que pudo haber dicho alguien, porque... Lo más elevado, voy a decir, humanamente y políticamente también. Y cuando digo políticamente lo digo en el mejor sentido del mundo, ¿no? O sea, la gestión del Reino Unido de la pandemia en un inicio fue una calamidad, ¿sí? Una calamidad. Ese espíritu como falsamente libertario, digamos, causó pues una mortandad espantosa en el Reino Unido. Boris Johnson se disculpó, cambió la estrategia. En medio se enfermó, En medio fue a dar terapia intensiva, que no se te olvide. Exactamente. O sea, se puso incluso peor que Donald Trump
o que nuestro presidente, por decir 2 ejemplos, y sin embargo rectificó. Tú mencionas también ahí en tu introducción, Alex, perdón, Julio, pero le quiero preguntar a Alex el tema de la hipocondria. Sí, la frase de Julio es buenísima, Alejandro, cuando dice Patán, a mí me dio como 35 veces COVID, porque en efecto estábamos ¿no? conscientes de que cualquier estornudo podía significar, y de pronto sí hay algo de conocimiento, no solamente del duelo, sino de quiénes somos, ¿no? En el cuerpo. Y ahora quiero hablar del cuerpo social, pero déjenme quedarme primero en el cuerpo individual, Alejandro. Fíjate que yo afortunadamente no tuve COVID nunca imaginario o psicológico. La verdad me la llevé muy tranquilo hasta que me dio en agosto. Ahí sí, de pronto me pegó bastante leve para comparación de lo que luego fuimos conociendo y que ustedes además conocen por experiencias cercanas. Y creo que todos tenemos experiencias cercanas. También perdí 3 o 4, entre ellos un amigo muy cercano que no murió por COVID, pero que dadas las circunstancias fue imposible acercarte a la familia más que por mensaje, más que por este tipo de, pues esta cosa que se volvió una cosa totalmente loca, como futurista, de poder estar en un rosario, quizá en una misa o en el propio funeral, vía con un enlace de streaming que te mandaban y que te llegaba a tu WhatsApp cuando te podían estar mandando además memes de otras cuentas. Es decir, todo se volvió muy loco. México Bizarro 1, 2 ha sido enormemente exitoso porque descubrió reveló como esos episodios de la historia genética de la cultura mexicana que la verdad nos hacen y nos rehacen. Y la verdad ese método rehecho o reutilizado ahora para revisar la pandemia, pues permite saber en qué país vivimos la pandemia. No es lo mismo Francia bizarra, supongo, o la pandemia bizarra de Inglaterra que la pandemia bizarra en México. Entonces ahora quiero hablar del cuerpo, pero ya del cuerpo social, de este conjunto que somos. Déjenme irme a corte y regresamos un poco para ver qué aprendimos entre los detentes, ¿no? Y las políticas que iban y venían, ¿no? Los vendedores de cubrebocas, ¿no? Te vendo lo que sea, en fin, cosas muy, diría uno chuscas, pero pues en realidad de lo que estamos hechos es también de esas cosas chuscas. Vamos a corte, estoy con Alejandro Rosas, Julio Patán, hablando de su pandemia, que es la mía también, de la pandemia bizarra. Un momento, de vuelta aquí en Calle 11. Vengo de abajo, camino sin temor a la muerte. Yo no me rajo, soy el águila que devora serpientes. Soy mujer y ando con un tiro al blanco en la frente. Cruzar a diario el inframundo nos hace más fuertes. Todos preguntan cómo es vivir un día en el infierno. Quieren que diga que vivo escondida y muerta de miedo, porque están rondando los buitres sobre mi cielo. Andando voy como Perséfone en un valle de muertos. Traigo la espada desenvainada, no tengo miedo a nada. Soy una jaina cabrona y de raza dorada. Aquí en el barrio siempre al tiro y nunca asustada. No te equivoques conmigo, que si la haces la pagas. Yo no me victimizo, yo voy te tiro al piso. Yo te desgarro como fiera y no pido permiso. Si Dios los hizo, ellos se juntan en el paraíso. Le tienen miedo a mirar a nuestro abismo. Aquí no hay tregua. Sobrevivimos al infierno en pie de guerra. No subestimes a quien puede ser más fiera, porque aprendimos a luchar y a superar los problemas y las penas. Aquí no hay tregua. Sobrevivimos al infierno en pie de guerra. No subestimes a quien puede ser más fiera, porque aprendimos a luchar y superar los problemas y las penas a nuestra manera. La vida es lo que es, aprenda de una vez. La realidad no se maquilla para agradarle a usted. Si sobrevivo es porque a tiempo comencé a entender que a cada golpe hay que esquivarlo y darle su revés. Las lágrimas se ocupan para regar nuestro jardín. Espinas cortan nuestros dedos, pero aún así cortamos flores que combinan con la cicatriz. Nos desangramos en la tierra para echar raíz. No somos invisibles, te obligaré a que mires, oliendo la putrefacción frente a sus narices. Aquí no hay luces ni banquetes para los sensibles. Esto es lo real, lo crudo, para que lo asimiles. Las coronas llevamos, de flores las dejamos. Este es el reino y al mi clan nos aproximamos. Luchando con orgullo como los guerreros vamos, sacrificando el corazón y nunca paramos. Sobrevivimos al infierno en pie de guerra. No subestimes a quien puede ser más fiera, porque aprendimos a luchar y a superar los problemas y las penas.
Aquí no hay tregua, sobrevivimos al infierno en pie de guerra. No subestimes a quien puede ser más fiera, porque aprendimos a luchar y superar los problemas y las penas a nuestra manera. Sobrevivimos al infierno en pie de guerra. No subestimes a quien puede ser más fiera, porque aprendimos a luchar y superar los problemas y las penas. Aquí no hay tregua, sobrevivimos al infierno en pie de guerra. No subestimes a quien puede ser más fiera, porque aprendimos a luchar y superar los problemas y las penas a nuestra manera. Yeah. Dedicado para todas las mujeres de la periferia que están en pie de guerra. DJ Levana en los platos, Jessie P. Mujeres trabajando, está en la casa. Yeah. Mujeres trabajando. Sí. Representando una vez más. Yeah. Amigas, amigos, amigues, seguimos con Jessie P, DJ Levana, el rapidín, round 2. Round 2. Uy, esa viene de The Matrix. Ok. ¿Pastilla azul o pastilla roja? Yo no me acuerdo Sí, cuál la era verdad, cuál. ¿cuál es cuál? Si tomas la pastilla azul, despertarás en tu cama y creerás lo que quieras creerte. Si tomas la roja, te quedarás en el país de las maravillas. No, saldría de la Matrix. ¿Tú saldrías de la Matrix? Sí. ¿Tú también? También descubriría. O sea, arriesgar, Descubrir. no poder volver a regresar. Sí, Siempre arriesgarse. arriesgamos. ¿Ángel o demonio? Demonio. Demonio. Más ¿Un divertido. Sí. Has invocado al príncipe de la tentación. Como dicen, ¿no? Mejor vámonos al infierno a ver qué música tocan allá. Estas son metaleras más que hipoperas. Bueno, yo sí. ¿Control machete o molotov? Control machete. Control. No hay competencia. No, es que el control siempre nos proveyó de otras herramientas, de otros sonidos. De hecho, en algún momento Fermín Cuarto, en algún evento que hubo, sí como que le pidió disculpas a la comunidad, como decir, yo tuve la oportunidad, yo estuve ahí en como la fama, la fortuna, en los medios y no jalé a la escena. Y sí se disculpó y como que toda la banda aceptamos esa disculpa porque fue de corazón. La inevitable East Coast o West Coast. West Coast. También. West West Coast. Hay escenas hipoperas diferentes aquí en México. O sea, el hip hop que se hace aquí en la ciudad no es el mismo que se hace en Monterrey. Y voy a decir, el que se hace en Ecatepec no es el mismo que se hace en Ciudad Neza. Al principio, hace muchos 20 años, había como cierta rivalidad, ¿no? Sonido de Yucatán, por ejemplo, en Mérida hay un movimiento muy fuerte. No es lo mismo que lo que suena en Monterrey, en Tijuana, en Baja California. A mí me gusta un chingo Yucatán. El de Tamaulipas es muy específico, el de Veracruz, el de Oaxaca. O sea, hay como mecas muy importantes del rap, Guadalajara, obviamente. Y cada una tiene su propio sonido. ¿Mole rojo o verde? Rojo. Rojo. Yo soy Miguel Conde y esto es La Ruta del Sabor. ¿En Oaxaca se hace hip hop? Claro, sí, bastante. Mucho. Se busca ley en la ficha pegada en el poste de la esquina para dar vuelta a mi cuadra. Estaba, por ejemplo, Mare, Advertencia Lírica, que ella hace su rap de repente como con esta influencia zapoteca, por decir algo, ¿no? Y hay gente en Chiapas que también tiene como esas influencias directas de su sangre indígena. Muchos ingredientes. Muchos ingredientes. Todo mezclado. Eso es. Como el mole. Mole. Así es. ¿Cuánto tienes? ¿Cuánto vales? En la escalera al cielo no hay exclusividades, no. ¿Cuánto? Pandemia bizarra. Es un texto de Alejandro Rosas, Julio Padaña, lo tiene usted en librerías. Editorial Planeta, la cuarentena que no quieres recordar, pero yo le añadiría que no podremos jamás olvidar. Tengo algunas anécdotas, déjenme les cuento uno. Hay un personaje que vive cerca de mi casa, que trabaja cerca de mi casa, conocidísimo en la colonia como el Pifas. No sé cuánta gente utiliza ese apodo, pero yo adoro a mi Pifas. Vendedor de periódico. Y estaba furioso porque pues, con la pandemia no podía vender, nadie le compraba periódico. Y un día me entregó un diario así de 40 páginas. Y me dijo, publíquelo. Pifas, ¿qué es esto? Lo he estado escribiendo mientras la pandemia.
Y aquí doy las pruebas de que el coronavirus no existe. Es un invento, es una conspiración del mal, de los neoliberales, de los que quieren acabar con nosotros, los pobres. Y eran 40 páginas que las leí todas. Comienzo por ahí. Los que decían, esto no es para tanto, están exagerando, esto es obra de quién sabe quién que va a hacer negocio con nosotros, que es uno de los temas tratados por usted, la conspiración. Uy, mi querido Ricardo, pues sí, mira, en algunos casos a mí no me sorprendió, ¿no? Ahora, fue terrible porque descubrimos yo diría que inteligencias muy respetables, querido Ricardo, ya no estoy hablando de México, estoy hablando del mundo, que creen que efectivamente esto es una puesta en escena, ¿sí? Miguel Bosé. A mí Miguel Bosé siempre me ha parecido un hombre de un enorme talento y me parece un hombre inteligente, debo decirlo. Bueno, aseguró Miguel Bosé que el virus no existe, que lo inventó Bill Gates, que es para hacer negocio, que son las farmacéuticas. Lo hizo en una especie de trance, pero luego ya más lúcido dijo que íbamos a llevarlos a una especie de juicio de Nuremberg y etcétera. Tú podrías pensar, bueno, Miguel Bosé o Pati Navidad son casos excepcionales, ¿no? Pero no. No, suma el PIFAS está ahí también, ¿eh? Bueno, y el PIFAS, exactamente, y Kiko, ¿no? A mí me rompió el corazón que Kiko se sumara a esa cruzada 5G, chip integrado, demasiado pensamiento mágico, creo yo, para un momento de la humanidad que vive el mayor grado de desarrollo tecnológico y científico. O sea, a mí, por ejemplo, me sorprende muchísimo lo que vimos aquí en el gobierno mexicano con la secretaria de Gobernación diciendo que ella no usa cubrebocas porque toma nanopartículas de cítricos, por ejemplo, o los detentes del presidente, o la fuerza moral de López-Gatell que decía que no era fuerza de contagio la del presidente, y pues no, somos tan seres humanos como cualquier otro en el mundo. Ahora, tenemos el otro lado que es el del que hizo negocio, ¿no? Y sí, el que le vendió al ejército cubrebocas, vendía milagritos el cloruro y no sé cuánta cosa, en fin, el remedio, los que engañaron, Julio, los que engañaron rentando oxígeno que nunca llegó. O sea, sí, los mercenarios a todo lo que dan y nadie les puso un alto. Fíjate que si nos ponemos ideológicos, yo creo que el capitalismo nos está salvando de la pandemia y el capitalismo nos hundió también. Y el capitalismo en su versión más pinche, pues es esa, ¿no? O sea, engañar a la gente, hacerle creer que le vas a rentar un tanque de oxígeno que no tienes y cobrarle dinero por eso, pero es una cosa brutal, ¿no? Es brutal, pero esa es la historia de la humanidad. Cuando el cometa Halley pasó en 1910, la gente, bueno, los rivales llegaron a vender pastillas anticometa, que se suponía que si te la tomabas, todos los gases que iban a caer del cielo cuando pasara el Halley no te iban a afectar. Pastillas anticometa, 1910. Bueno, cierro con la pregunta obvia. Yo ya tengo mi libro, pero ¿qué le dirían a la posible compradora o comprador de la pandemia bizarra? Julio, véndeme tu libro anticometa, ándele. No, mira, la verdad, Ricardo, decidimos reírnos del horror, en cierto sentido, y hay que recordar que es bueno reírse del horror también. La humanidad se ha reído siempre de todo, de todo, del desamor, de la muerte, de la plaga, de lo que sea. Hay que reírse un ratito del horror. No nos reímos de las víctimas del horror, por favor. Pero del horror mismo, hombre, adelante, riámonos todos juntos. Nos vuelve más humanos, Alejandro. Es una dosis de humor, del propio humor que sale con la pandemia y que evidentemente sale hasta en tiempos de guerra o de crisis o de hambrunas o de revoluciones. Creo que eso es inherente al ser humano. No es un libro irrespetuoso en ese sentido, porque obviamente lamentamos todo lo que ha sucedido, pero aquí podemos ver reflejado lo absurdo que puede ser en casos extremos la humanidad. México, los estadounidenses, los europeos, creo que aquí nadie se salva. Por eso Pandemia Bizarra abarca no solamente los ejemplos de México, sino también de muchos ejemplos en el mundo. Pandemia Bizarra, la cuarentena que no quieres recordar, editorial Planeta. Alejandro Rosas, Julio Patán, qué bueno verlos. Abrazo. Hasta muy pronto. Abrazos, querido Ricardo. Gracias.
compra todo. De cuánto tienes tanto vales, no hay otro modo. Mundo materialista y superficial. La cuna en que naciste te da personalidad. ¿Qué más da si no hay una escala de valores? Si con la billetera llena tienes más aduladores que amigos verdaderos. Gente a la que no le importa, solo quieren tu dinero. Cuanto más das, cuánto es lo que pagarás. Sin la escalera al cielo no tiene exclusividad, ni hay una chequera con fondos suficientes para comprar talento o fans adolescentes. Te mientes, te miras al espejo y sabes que el respeto es algo que no pagan los billetes. Lo ganas poco a poco entre las calles y le pides siempre a Dios que te ayude a que no falles. ¿Cuánto tienes? ¿Cuánto vales? En la escalera del cielo no hay exclusividades. No, 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 no. ¿Cuánto? En la escalera del cielo no hay exclusividades. No. El mundo gira y gira por la plata, nada nuevo. Monedas, billetes, pagando lo que debo. Me endeudo, me enredo, lo compro y me lo quedo. Aprendo que cada cosa tiene un precio, pero pienso dos veces que aunque tuviera el dinero, nunca es lo suficiente, ni tengo lo que quiero. Quiero pensar que todo lo que tengo me servirá cuando me encuentre en el cielo o en el infierno. Las calaveras son iguales en el cementerio, ricos y pobres de cualquier punto del planisferio. Tómalo serio y entiéndelo primero. No cargas a tu cuenta el ser real y verdadero. Toma los remos, navega los linderos. Hay cosas que no paga lo que trae tu monedero. Si no lo sufres, si no lo ganas, difícilmente podrás salir de tu agujero. ¿Cuánto tienes? ¿Cuánto vales? En la escalera del cielo no hay exclusividades. No. ¿Cuánto? En la escalera del cielo no hay exclusividades. No. Esa ropa que usaste habrá costado mucho, ¿no? El celular y los zapatos, mucho estatus, ¿no? Cómo te ven, te tratan. La gente discrimina sin importarles cuál es tu verdadero yo. Y te analizan, te ven de arriba abajo. Si no encajas en su nivel te dan el peor trabajo. Los hay muy pocos que miran a través de eso. No juzgan, te observan y admiran tu progreso. Muchos complejos en esta sociedad de clases. Muchos pretenden ser peces de estanques más grandes. Otros se esconden, se alejan, se sienten menos. Sienten que no valen la pena si no traen dinero. También los pobres discriminando al rico. Complejo de inferioridad, clásico estereotipo. La sociedad te impone reglas y tú eres el que escoge en qué nivel intelectual es que la enfrentas. ¿Cuánto tienes? ¿Cuánto vales? En la escalera del cielo no hay exclusividades. No. ¿Cuánto? En la escalera del cielo no hay exclusividades. No.